Buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en la 9ª semana del segundo bimestre. Vamos a iniciar con un tema muy interesante el día de hoy. Para eso tenemos que estar muy atentos. Pero no sin antes poner las normas de convivencia. Ustedes saben que es muy importante siempre respetar, tener en claro estas normas de convivencia. Nos respetamos mutuamente, esperamos nuestro turno para poder interactuar, mantenemos apagados nuestros micrófonos, opinamos de forma positiva y realizamos nuestras actividades programadas. ¿Cuál será el tema de hoy? Vamos a ver la electricidad. No sin antes saber qué competencia, capacidad, desempeño y propósito vamos a trabajar el día de hoy. La competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad evalúa las implicancias del saber y quehacer científico y tecnológico. El desempeño defiende su punto de vista respecto al avance científico y tecnológico y su impacto en la sociedad y el ambiente, con base en fuentes documentadas con respaldo científico. Y el propósito, lo que queremos llegar a aprender el día de hoy, son las diferencias entre los tipos de circuitos eléctricos. Empezamos con los saberes previos. ¿Qué sucede cuando se frota el globo con el pañuelo? Yo tengo aquí, ven, un globo y tengo un pañuelo. Puede ser cualquier pañuelo que ustedes tengan que de felpa. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a frotar. Frotan, frotan, frotan. ¿Ya? Empiezan a frotarlo. Una vez que han frotado por lo menos de 5 minutos, lo que van a hacer es, con sus cabellos, ver qué es lo que sucede. Ya, pero para eso tienen que frotarlo mucho. Eso va a ser, ustedes en casita van a tener que hacer esta experiencia. Ya, por lo menos 5 minutos le empiezan a frotar y luego lo acercan a sus cabellos y ven qué es lo que pasa. ¿Ya? Muy bien. La electricidad es un fenómeno natural producido por la presencia de cargas eléctricas en los cuerpos. Las cargas eléctricas están en los átomos y pueden ser positivas, que se llaman protón, cuando pierde cargas negativas, o negativas, que es el electrón, cuando reciben cargas negativas. Normalmente, los objetivos que nos rodean tienen el mismo número de cargas positivas y negativas, es decir, son eléctricamente. Por ejemplo, en una pila, ustedes pueden observar esta pila, ¿no? Todos en casa tienen una pila, en la pila del control, de algún juguete que tengan. Tienen ahí ustedes cargas positivas y cargas negativas. Ahí están, en las cargas positivas son los protones o protón y la carga negativa es el electrón, ¿sí? Y cuando no son ni carga positiva ni carga negativa se llama neutro. Por ejemplo, cuando ustedes ven en la moto o en el carro, no ponen en neutro, no, la moto, el carro no arranca, no avanza. Es porque quiere decir que está neutro, ¿sí? Continuamos. Manifestaciones de la electricidad. La electricidad puede manifestarse en movimiento, como la corriente eléctrica, o en reposo, como la electricidad estática. Todos nosotros en casa tenemos corriente eléctrica, por la cual podemos hacer que funcione el foco de la luz, el televisor, la radio, cuando cargamos el celular. Entonces todos ellos tienen corriente eléctrica. O
también cuando se encuentra en reposo, la electricidad es estática. La corriente eléctrica. Vamos a ver qué es la corriente eléctrica. Es el movimiento ordenado, continuo y en la misma dirección de los electrones a través de los materiales, desde el polo negativo hasta el polo positivo. Cuantas más cargas circulan por un material, mayor intensidad decimos que tiene la corriente, mayor es la cantidad de energía eléctrica que transporta. Y ahora vamos a ver la electricidad estática. Este fenómeno es la evidencia de la acumulación de las cargas eléctricas en los cuerpos. Las cargas negativas pasan de un objeto a otro de la siguiente forma. Como ya hemos visto, les había hecho el ejemplo del globo frotando por frotamiento al rozar un cuerpo con otro. Por inducción, al acercar un cuerpo cargado a otro sin tocarlo. Acá pueden ver el agua, no abren el grifo y luego ponen el globo. Hacen también esta experiencia y tratan de juntarlo. Van a ver que es una electricidad estática por inducción. ¿Por qué lo llamamos por inducción? Porque no existe corriente eléctrica, es una electricidad estática. Y también puede ser por contacto, al acercar un cuerpo cargado a otro neutro. Si ustedes se acercan también al televisor, cuando frotan, van a sentir como que jala, ¿no? Jala los polos que tenemos. Hay polos positivos y polos negativos. Pueden hacer también esa experiencia. Ahora, vamos a ver acá los circuitos eléctricos y artefactos eléctricos. Los circuitos eléctricos están formados por varios elementos conectados entre sí, por los que circula la corriente eléctrica. Pueden ser de dos tipos, en serie o en paralelo. En serie, los receptores se colocan uno detrás del otro. El flujo que pasa a través de ellos es el mismo. Se utiliza en las luces navideñas y en los semáforos. Ustedes pueden ver acá una clara diferencia en los circuitos eléctricos. Ya acá, como bien dice, están en serie, están en una misma dirección. Hay, como han visto, de las luces de los arbolitos de Navidad, todos están en una sola fila, ¿no? Igual al semáforo, ven ahí ustedes rojo, ámbar, amarillo y verde, están en una misma línea, o sea, están en serie. Y en paralelo, los receptores se colocan como puentes. El flujo de corriente eléctrica se divide para pasar a través de ellos. Las conexiones eléctricas de una casa siguen en este principio. Acá hay una clara diferencia. En paralelo tenemos lo que está en las casas. En nuestras casas tenemos este tipo de circuitos eléctricos en paralelo. Continuamos, vamos a ver ahora los artefactos eléctricos. Cuando un artefacto se enchufa a la red y se expulsa el interruptor, la corriente eléctrica empieza a circular y hace que el artefacto funcione. Veamos aquí, esta es una secadora. Ya tenemos tres partes muy importantes. Parte de la corriente eléctrica acá se transforma en calor. Parte de la corriente eléctrica se transforma en movimiento. Acá ven una bobina. Y dentro del cable hay en realidad dos cables estrechos. Por uno en la corriente en la secadora y por otro sale. O sea, cuando ustedes prenden, ya, entonces por uno entra la corriente y por el otro sale. Consumo de electricidad. Acá vamos a ver cuáles son las unidades. Por ejemplo, la cantidad de energía eléctrica consumida en un artefacto eléctrico depende de su potencia, que está
denominado por P, y del tiempo por T que se ha utilizado. Se mide en kilovatios por hora. Kilovatios por hora, ahí está, abreviado, y se calcula así. E igual P, ya, donde E, energía, está por kilovatios, P, potencia, y T, tiempo. Ahora, veamos, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos podido aprender? Lo que hemos trabajado. Lo que hoy aprendimos es sobre la electricidad, de la corriente eléctrica, ya sea estática, los tipos de que tenemos en serie y en paralelos, y también cómo consiste los tipos de corrientes, ¿no? Que está en kilovatios. La tarea que les asigné está muy sencilla. En la ficha, en la última pregunta, pongan de 5 artefactos qué potencia es lo que tienen, o sea, qué consume más. Ya ahí les puse artefacto, la potencia, cuántas horas de uso siempre lo dan en casa, cuánta de energía mensual está consumida. Ahí les puse, tienen que multiplicar el costo del consumo mensual. Entonces, con 5 artefactos que ustedes me ponen ahí, van a sacar cuánto es en promedio que gastan en pagar el consumo de electricidad. Ya saben que cualquier duda, inquietud, al entendido del tema, solamente me preguntan. Ustedes saben que tengo toda la disponibilidad de resolver las dudas que ustedes tienen. Muy bien, nos dejamos. Cuídense y recuerden no salir de casa. Nos vemos.